Hola a todos, estamos hoy aquí en Saca tu Voz con Cristina Ariza, que es la presidenta de la ONG Aspasi, de la que ya os he hablado muchas veces. Sabéis que es la Asociación para la Prevención y la Sanación del Abuso Sexual Infantil y que es la ONG que creó Margarita García Márquez en el año 2007 para precisamente conseguir poner soluciones al problema del maltrato y del abuso sexual en la infancia y en la adolescencia. Entonces, bueno, bienvenida Cristina. Hola, Icía, encantada de estar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo tengo muchas ganas, Cristina, de que nos cuentes a lo mejor lo primero cómo llegaste tú, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con Aspasi? Pues mira, yo conocí a Spasi porque yo soy ibicenca, de Ibiza, y cantautora, y entonces escribí una canción del abuso, contra el abuso, porque tenía una amiga que había sufrido abuso y entonces vi las secuelas que tenía, los problemas que tenía en la vida y que estaba de terapia durante mucho tiempo, muchos años y que, bueno, que deja marcada mucho a las personas, ¿no? Y bueno, me dio por hacer esta canción y donarla a diferentes asociaciones, fundaciones, no solo de España, sino también del resto del mundo. Hay muchos también en Sudamérica que la cedí, lo que eran los derechos. Y me empecé a mirar qué asociaciones pues estaban usándola o querían que hiciésemos otras canciones para poder mover más. Y entonces vi a Aspasi. Aspasi me sorprendió mucho porque lo que significa, que es Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil, pues me atrajo bastante, ¿no? Porque la prevención y sanación, o sea, hay sanación. Entonces me puse en contacto con Margarita, con la asociación, y empecé a ver cómo trabajaba esta mujer, las herramientas que daba en las charlas, cómo lo trataba de una forma muy diferente a lo que nosotros creemos y pensamos, sino que esto se puede acoger, tiene solución, se pueden quitar incluso hasta las secuelas. Y entonces dije, pues nada, yo me voy a Madrid, voy a ver cómo trabaja ella, voy a intentar de formarme en todo lo que pueda y voy a moverlo al 100%, no solo por España, sino por el mundo, de que esto se puede prevenir, se puede detectar con una serie de herramientas. Y por eso llegué aquí. Qué bonita historia. Qué bonita historia. Pues mira, yo recuerdo cuando os conocí en febrero y hablaba con Margarita que me impactó muchísimo precisamente su claridad con la que ella dice, es que los niños, si son tratados a tiempo, pueden no tener secuelas cuando son mayores. De manera que es tan importante esa detección temprana. Entonces, esta labor que hacéis vosotras de dar estas charlas y estas conferencias en los colegios, en los institutos, en las guarderías, en los centros universitarios, para que precisamente las personas, ¿no? Los adultos, tengamos esas herramientas para poder prevenir y detectar de forma temprana el abuso sexual infantil, es clave para sanar nuestra sociedad, ¿no? de este problema. Tú sabes lo importante que es cuando uno es padre, el estar dando un poco de... Vas educando a tu hijo, ¿no? Esto no se hace, esto sí, ten cuidado, el semáforo no lo pases en rojo, los zapatos se atan de una manera. Pues estamos, digamos que en muchas ocasiones, situaciones, estamos previniendo que no les pase algo, estamos siempre protegiendo. Entonces, ¿por qué no podemos proteger esta situación de un tema que sí, es muy delicado, sí, no nos gusta escucharlo, no queremos ni... A veces lo escuchamos en las noticias y uff, ¿qué ha pasado esto? Y a lo mejor cambian las noticias o lo escuchas y se te queda el cuerpo mal. Pero en realidad es que tenemos que prevenirlo porque las estadísticas que tenemos en España son altísimas. O sea, una de cada 4 niñas y uno de cada 6 o 7 niños sufren, no vamos a decir que sufrirán, es que las estadísticas están ahí, sufren abuso antes de los 16 17 años. Nosotros hacemos estudios cada año de las personas que nos llaman, que escriben por el WhatsApp, que nos escriben por el correo y tenemos más o menos una estadística de unos 7 personas al día. Si esto lo multiplicas por los días del año, son muchas personas y son personas que ya nos llaman que ya les ha pasado, o les ha pasado a su nieto, o a su sobrino, o a su hijo, o a ellos mismos como adultos que ya quieren romper el silencio. Totalmente. Y además, a través de estas charlas también y estas conferencias, les dais a los padres herramientas, ¿verdad? Para que, como tú decías, aunque no nos hayan educado, ¿no? Para saber a su vez nosotros educar a nuestros hijos en sexualidad, en asertividad, en fortalecer la autoestima del niño, en saber resolver conflictos,
que les traslademos a los padres lo importante es que sí que podamos darles a nuestros hijos esos talleres, ¿no? Para que el niño se pueda proteger a sí mismo, porque nosotros como padres nuestra protección llega hasta donde llega, pero evidentemente el niño hay que dejarle ser, ¿no? Hay que dejarle libre, que él se exprese y que sea, y que ande, que salga, que entre, que vaya, que se relacione. Entonces hay que dotarle al niño, ¿no? Darle esas herramientas para que el niño desarrolle, ¿no? estas habilidades, ¿no? Por supuesto que nuestros hijos vienen a la vida para vivir, Exacto. no para que los tengamos nosotros aquí cogidos y que no salgan aquí o allá porque tenemos miedo de cualquier cosa. Sí, se les dan herramientas a los padres en las charlas, que son las 5 herramientas que se va trabajando, que es la comunicación, la educación sexual, la asertividad, la autoestima y la inteligencia emocional. Sí que damos mucho hincapié en estas 5 herramientas porque son fundamentales todas juntas. Totalmente. Hemos estado hace poquito fuera de Madrid dando charlas en un instituto donde hemos dado tanto al primero de la ESO, de segundo, como a FP, integradores, auxiliares de enfermería. Y cuando hemos llegado a la charla de los padres, a pesar de que son ya preadolescentes y adolescentes, pues Margarita, que es la experta, que es la que da la charla, por supuesto, porque lleva muchísimos años en este tema y es una psicóloga especializada en esto, las preguntas de la educación sexual, pues mucha gente decía que sí que es verdad que no se da en casa ni se habla mucho de esto, se deja más que el colegio hable. Entonces ella también dio herramientas para trabajar este tema, que sí que a lo mejor nos da vergüenza o no sabemos cómo atajarlo, cómo llevarlo a cabo con nuestros hijos preadolescentes o adolescentes, pero que es fundamental porque podemos evitar muchísimas cosas. Totalmente, totalmente. Y cuando hablas de inteligencia emocional, yo toda la vida he dicho conmigo misma que mi caballo de batalla es precisamente la inteligencia emocional, ¿no? Porque yo veo a mi hijo y parece que le naciera solo, ¿sabes? Esa inteligencia emocional, esa manera, ¿no? De saber gestionar sus emociones. Y para mí ha sido todo un mundo. Y lo llevo mejor, pero tampoco es que me diga yo ahora mismo ya sé, ¿no? Ya sé, o ya tengo una buena inteligencia emocional. Como que es mi caballo de batalla. Entonces, lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, que yo escuche como padre, como madre, que es necesario, ¿no? Que es necesario que el niño trabaje y que nosotros como adultos trabajemos nuestra inteligencia emocional, es que me parece tan relevante, además por supuesto de lo que has dicho, de la sexualidad, de trabajar la comunicación, del saber ser asertivo, del cómo me manejo en los conflictos. Es que todo eso es absolutamente clave, ¿no? Para que el niño realmente de alguna manera se sienta con poder en él, ¿no? Con la autoestima fortalecida, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que Margarita hace un ejercicio cuando hay una charla y claro, hace un ejercicio, ella va, digamos, yo ahora estoy hablando contigo y a lo mejor te cojo un libro de tu escritorio que tienes aquí detrás y tú no me vas a decir nada. Entonces, yo te diría lo que acabo de hacer, yo lo he hecho bien o lo he hecho mal. Tú dirías, bueno, lo has cogido, pero porque está ahí hablando contigo ya voy teniendo un poco de confianza. Pues entonces hay muchos chicos que les hacía esto Margarita, cogiéndole cosas, diciéndole que por qué les dejaban, claro, porque era una figura de autoridad. Esto pasa cuando surge un abuso en la infancia o en la adolescencia. Y muchos decían pues que se habían quedado en shock, pues eso también pasa. Exacto. Entonces tenemos que dar herramientas a nuestros hijos, a los adolescentes, también a los pequeñitos y sobre todo, como dicen Margarita, educación sexual a partir de los 3 años, que muchos se quedan sorprendidos, pero sí, es que en cada etapa se puede ir trabajando ya la educación sexual y como decía también un padre, es que esto tendría que estar ya desde infantil metido en los centros educativos, pero es que tenemos un grave problema con esto cuando escuchamos educación sexual, pensaremos muy mal, entonces pensamos siempre en lo peor y educación sexual es muy extenso y es muy grande y nos ayudaría muchísimo a frenar tantos abusos y la comunicación ayudaría mucho a frenar tantos abusos porque lo comunicarían, asertividad, una buena autoestima en la familia, es súper necesario y tenemos las herramientas y tenemos los profesionales, así que lo que invito desde aquí es que los colegios, los centros educativos nos llamen porque sí que vamos a todas las universidades, casi todas las de Madrid, hemos ido también fuera de Madrid, hemos ido a las universidades para dar esta charla tan importante, muy diferente por supuesto porque son futuros profesionales, pero es súper necesario que la sociedad tenga esta información, porque cada día van surgiendo más abuso entre los niños de secundaria con los de primaria, y es por la libertad que tenemos de la pornografía. Totalmente. Mira, yo tengo aquí del proyecto que estamos haciendo juntas,
Tengo aquí, que no os podéis ni imaginar, la relación de sitios, de centros donde han estado Cristina y Margarita con sus charlas y sus conferencias. Y bueno, simplemente para que os hagáis una idea, pues desde luego aquí, como decía, como estaba diciendo Cristina, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, en la Facultad de Psicología de la Complutense, en la Facultad de Educación, de Criminología, de Trabajo Social de la Complutense, en la Facultad de Enfermería y de Educación de la Autónoma, en el Campus de Madrid de la UNED, en el Campus de Ciencias de la Salud de Alcorcón de la Rey Juan Carlos, entre otras universidades, en colegios, pues el Colegio del Sur de Madrid, el Colegio Gredos de San Diego, Colegio El Porvenir, Colegio Juan Valdés de Vicálvaro, Colegio María Inmaculada, Colegio Juan Valdés, Escuela a la Vida, guarderías, Hospital Gómez Ulla, Hospital Clínico San Carlos, centros de salud, centros culturales, fundaciones, fuerzas de seguridad, AMPAs con las que habéis hablado, charlas diferentes en Fuerteventura, la de Ibiza que nos decías. Entonces, a ver, el currículum que tiene Aspasi es tan extenso, tenéis tantísima experiencia de verdad en este trabajo tan valioso que hacéis, que no tenemos excusa como padres, ¿no? Como madres, de no estar pendientes de este problema y de ser nosotros, ¿no? Quienes también asumamos la responsabilidad que nos toca en este asunto y decir en los colegios de nuestros niños, en las guarderías de nuestros niños, que queremos a la dirección del colegio, que queremos una charla, que queremos una conferencia. Es más, que después de esa charla y esa conferencia queremos que se dé a nuestros niños un taller infantil y a nuestros adolescentes también un taller, ¿no? Para adolescentes, para que trabajen todas estas herramientas y realmente se sientan seguros, ¿no? No solamente les va a servir para este problema además en la vida, sino para otros muchos que les surjan más adelante, ¿no? Con lo cual, bueno, desde aquí una invitación más clara no podemos hacer, desde luego, a las personas a que eso, abran los ojos, naturalicemos el hablar de este problema y entre todos intentemos encontrarle una solución, ¿no? Por supuesto, teniendo las herramientas, tenemos los profesionales, solo nos hace falta ya los padres. Todos los padres, las madres, los familiares, todos los que quieran que nos llamen, que de verdad van a estar contentos porque no es una charla que asuste, sino es una charla donde damos información para que puedan trabajar las herramientas para prevenir esto, para que sus hijos tengan la información. Además, en todas las charlas, todos los asistentes reciben una guía de prevención, porque al recibir tanta información en una charla muchas veces y al ser un poquito que vamos como asustados, no captamos lo que realmente todo lo que se dice, pero sí quedamos en la guía donde pueden ir mirando, consultando e incluso nos pueden llamar o escribir, que cualquier duda tenemos un equipo de futuros profesionales de prácticas que siempre están ahí contestando y si no pasamos directamente a la profesional por si tienen que derivar, ¿no? Que sí. No queremos derivar, lo que queremos es que se prevenga, sobre todo eso, prevenirlo. Exacto. Y otra cosa que me parece súper importante del enfoque de Margarita es, claro, si yo soy un adolescente o yo soy un adulto que estoy escuchando esta charla, esta conferencia, y yo sé que yo estoy abusando sexualmente, que yo soy un abusador, el enfoque de Margarita está, desde mi punto de vista, integrador porque ella acoge también a los abusadores desde un ángulo amable en el sentido de también tenemos terapia para los abusadores. Es decir, no te voy a juzgar y te voy a dar la oportunidad de que simplemente sanes esto que te pasa, que como otra cosa te podría pasar, te pasa esto, ¿no? Lo que pasa es que esto que te pasa, pues evidentemente tiene unas consecuencias muy graves sobre otras personas. Entonces, yo te ofrezco la oportunidad, ¿no? Te pongo a la mano la oportunidad de que puedas sanarlo, ¿no? Y así dejar de dañar a otras personas, ¿no? Entonces, este enfoque no lo tiene mucha gente que está en el mundo del abuso sexual infantil y que creo que es algo muy valioso que aporta Aspasi, ¿no? A ver, es muy importante también sanar a las personas que son abusadores. Claro. Hay que ver cada historia, sí que sabemos que un 10% de los abusadores son psicópatas, que no podemos hacer nada, pero sí que el 90% sí podemos ayudarles. Y es necesario, pues eso, cogerlo en la primera vez. Exacto. Ahora mismo los adolescentes que están abusando de niños más pequeños pueden sanar, porque claro, hay cosas que están haciendo que no tienen ni idea de que puede hacer tanto daño psicológicamente a un menor o a un niño. Entonces es súper importante resaltar a estas personas que sí se puede hacer. Sé que el tema mucha gente no lo puede comprender, pero en una charla, por ejemplo, que fue en Ibiza, que dijo un hombre, yo lo que haría es matarlo. Entonces fue cuando Margarita le dijo, vale, si tú tienes un hijo adolescente que ha abusado de un hijo tuyo más pequeño, ¿lo matas? Entonces se quedó el hombre así un poco en shock, ¿no? Como diciendo, hombre, dice, claro, es que solamente pensamos en que podemos ser víctimas, pero no pensamos en que dentro de nuestra casa también puede estar el abusador.
Entonces, hay que prevenir todo. La sociedad tenemos que trabajar, como dice ella, con todo, porque hay que evitar esto. Y sí que las personas que abusan han sido abusados a su vez. Entonces hay que trabajarlo todo, hay que ver cuál es su historia, cuál es su problemática. No vamos a justificar que lo que hace no está bien, por supuesto, pero sí que tenemos que buscar todos una solución para que cada día sean menos los abusadores que hay y menos las víctimas. Totalmente, las dos partes del problema hay que acometer para intentar encontrar una solución, totalmente. Y yo voy a dejar en la descripción, por supuesto, toda la información de Aspas y con la web, con los teléfonos, y también del Centro Jara, porque sabéis que van de la mano, ¿no? Para que podáis contactarles, que sepáis que, bueno, no solamente pues, toda la experiencia que tiene Aspasi desde el año 2007, ¿no? Son ya 16 años haciendo este trabajo, ¿no? De prevención, de detección temprana, sino que además es que Aspasi fue premiada con el premio Tierno Galván a la solidaridad y a los valores humanos. Entonces es una entidad que tiene un reconocimiento, ¿no? Por su función desde hace un montón de tiempo y que yo insisto bueno, pues en que entre todos, ¿no? Entre todos somos los que vamos a conseguir solucionar este problema, no solamente entre unos pocos. Así que, pues, Cristina, si quieres decirnos algo más, añadir algo más que se nos quede y que creas que es Pues importante. sí, habías nombrado al Centro Jara. Sí, nosotros desde Aspasi damos las charlas de prevención y detención del abuso sexual en la infancia y la adolescencia. Pero sí que es verdad que después les incitamos, les damos información, que es súper necesario realizar talleres con los niños, que son durante 5 días, y eso sí que lo hacemos con un convenio con Centro Jara, donde hay un equipo de profesionales, de psicólogos, educadores sociales, que llevan a cabo esto. Nosotros somos el puente, pero sí que queremos que ese puente se cruce para poder realizar esto en los niños cada día, y que desde pequeñitos ya pueden empezar a trabajar hasta los de la ESO, que es súper importante. Además, tenemos en la web cuentos y libros donde, si los compran, nos ayudan un poquito a seguir realizando pues más cuentos y más guías. Eso está todo en la web, que es los cuentos son tu cuerpo es tu tesoro y de qué color son tus secretos. Y el libro para profesionales y para padres es Stop Abuso, o Educar en la prevención es la mejor solución. Entonces creo que es súper importante que todas las personas tengamos libros de este tema, no muchos, pero sí alguno, para poder entender y comprender y tener herramientas desde casa si no pueden estar pidiendo una charla o no pueden asistir a una charla. Totalmente, me parece súper importante. Qué bien, Cristina, de verdad, qué contenta de poder hablar contigo y de que nos expliques todo esto. Y sobre todo, Iciar, darte la enhorabuena por esta iniciativa tuya de este programa tan maravilloso, tan necesario para la humanidad, donde das muchísima información de diferentes temas que son tan necesarios para esto, para seguir previniendo lo que muchas personas han vivido, lo que profesionales exponen de lo que están trabajando y viviendo. Y bueno, y de nosotros también como prevención de las charlas que damos para que esto se vaya reduciendo más y que cada vez se rompa el silencio. Muchísimas gracias, Cristina, por tus palabras. Te mando un abrazo muy grande, un beso muy grande. Un besito, muchas gracias. Chao, chao.